El infierno. Una palabra que despierta temor, incomodidad e incluso rechazo. Para muchos, es un tema que prefieren evitar. Para otros, no es más que una metáfora o una idea anticuada. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el infierno? ¿Existe? ¿Cómo es? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que alguien vaya allí? Estas son preguntas que no podemos ignorar, porque la verdad sobre el infierno no solo nos habla del juicio, sino también de la justicia, la santidad y el amor de Dios. Antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a crecer espiritualmente, te invito a suscribirte a El Evangelio sin filtros, activar la campanita y dejar tu like. Aquí hablamos sin rodeos, con la Biblia abierta y el corazón dispuesto. Comencemos por algo fundamental. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. No como una estrategia para asustar, sino como una advertencia llena de amor. Él vino a salvarnos, pero no ocultó las consecuencias del rechazo a esa salvación. En Mateo 10:28, Jesús dijo: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Este versículo es contundente. Jesús no solo valida la existencia del infierno, sino que también revela que es un destino que afecta tanto al cuerpo como al alma. ¿Qué es el infierno según la Biblia? En el Nuevo Testamento, la palabra más usada para infierno es Gehenna. Esta palabra hace referencia al valle de Hinnom, un lugar real a las afueras de Jerusalén, donde en el pasado se practicaron sacrificios humanos paganos, y más tarde se convirtió en un basurero donde el fuego nunca se apagaba. Jesús usa esta imagen para describir el lugar del juicio eterno. En Marcos 9, 43-48, habla del infierno como el fuego que nunca se apaga, y donde el gusano no muere. Esto no es simbólico, es una advertencia seria y clara. Muchos hoy intentan suavizar este tema. Algunos dicen que el infierno no existe, o que Dios no enviaría a nadie allí. Pero la verdad bíblica es que el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41. Sin embargo, aquellos que rechazan el Evangelio voluntariamente, al final eligen ese destino al separarse eternamente de Dios. La realidad del infierno nos revela el carácter de Dios. Vivimos en una cultura donde se ha distorsionado el amor de Dios como una tolerancia a todo. Pero el amor de Dios es santo, justo y perfecto. No puede mirar el pecado sin juzgarlo. Romanos 6:23 nos dice: La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí se nos muestran dos destinos eternos: vida o muerte, cielo o infierno. Otro error común es pensar que el infierno es un lugar de fiesta, un infierno divertido, como algunos lo caricaturizan. Pero la Biblia lo describe como un lugar de oscuridad, soledad, sufrimiento y separación eterna de la presencia de Dios. 2 Tesalonicenses 1:9 dice: Ellos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es quizás la descripción más desgarradora. No se trata solo del sufrimiento físico, sino de la absoluta separación de Dios. Eso es el infierno. Pero hay algo más que muchos ignoran: el infierno no será igual para todos. Jesús enseña que habrá grados de castigo. En Lucas 12, 47-48, Él dice que el siervo que conocía la voluntad de su Señor y no se preparó será azotado con muchos azotes, pero el que no la conocía será azotado con menos. Esto indica que la justicia de Dios será perfecta. Nadie será castigado más allá de lo justo.
Dios no es cruel. Es justo, santo, y recto en todo lo que hace. Ahora bien, ¿cómo responde una persona que entiende esta verdad? Con temor reverente, sí, pero también con gratitud y fe. Porque el mensaje del infierno no es para condenarnos, sino para despertarnos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El infierno no es el deseo de Dios, es la consecuencia de rechazar su amor. La cruz de Cristo es la respuesta al infierno. En ella, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. En Isaías 53:5 leemos: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, Jesús descendió hasta las profundidades para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Él vivió la separación, el sufrimiento, el rechazo, para darnos acceso a la vida eterna. Pero esta salvación requiere una decisión. El Evangelio no es automático. No es una tradición ni una religión heredada. Es una relación con Jesús que se acepta por fe y se vive con obediencia. Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay punto medio. No hay zona neutral. O estás en Cristo o estás separado de Él. Y aquí es donde muchos ignoran una de las verdades más tristes: no todos van al cielo. Aunque la cultura popular lo diga, aunque los funerales se llenen de palabras bonitas, la Biblia es clara. La puerta es estrecha, el camino es angosto, y son pocos los que lo hallan. Mateo 7:13-14. Esto no es intolerancia, es verdad bíblica. Y por eso necesitamos predicarla, compartirla y vivirla. El infierno no es un mito. No es un símbolo. No es una exageración. Es real, eterno y justo. Pero también lo es el cielo. Y el Evangelio es la gran noticia de que no tenemos que vivir separados de Dios, ni ahora ni por la eternidad. Jesús es el puente, la puerta, el camino que nos salva de la condenación y nos lleva a la vida. El infierno es una de las verdades más duras, pero también más importantes que encontramos en toda la Biblia. No es un mito, no es una alegoría, y mucho menos una exageración inventada por líderes religiosos para infundir miedo. El infierno es real. Es literal. Es eterno. Y aunque muchos han intentado suavizarlo, ignorarlo o reinterpretarlo para hacerlo más aceptable, la verdad bíblica sigue siendo la misma. Aquellos que mueren sin Cristo enfrentarán una eternidad separados de Dios. Y eso, hermanos, no puede dejarnos indiferentes. Hay una razón por la cual Jesús habló más veces del infierno que del cielo. Porque sabía lo fácil que es para el ser humano perder de vista lo eterno. Sabía que íbamos a distraernos con las luces de este mundo. Sabía que íbamos a vivir como si el juicio nunca llegara. Por eso advirtió con tanto énfasis: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Él no lo dijo para asustar, sino para despertar, para sacudirnos, para que entendiéramos la gravedad del pecado y la urgencia de la salvación. Hoy en día, vivimos en una cultura que ha perdido el temor de Dios. Una sociedad donde el pecado se celebra, se promueve y hasta se legaliza. Una generación que se burla de las cosas santas, que rechaza toda autoridad espiritual, que idolatra el placer y la independencia. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. Su justicia sigue siendo perfecta. Y aunque Dios es amor, también es fuego consumidor.
No podemos quedarnos solo con un lado de su carácter. No podemos predicar un evangelio parcial, cómodo y diluido. Necesitamos volver a predicar toda la verdad. Porque si dejamos de hablar del infierno, dejamos de mostrar la magnitud del amor de Dios. Amor de que nos salva, si no hay condenación. Pero quiero que entiendas algo crucial: el infierno no fue creado para ti. La Biblia dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25 horas y 41 minutos. No es el deseo de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Dios no se deleita en el castigo del impío. Él no se goza en la condenación. Por el contrario, su corazón es el de un padre que espera, que llama, que advierte, que extiende su gracia una y otra vez. Pero llega un momento en que el tiempo se termina. Por eso, cada segundo que respiras es un regalo, una oportunidad, un acto de misericordia. Estás vivo porque Dios aún no ha cerrado la puerta. Y tal vez este mensaje sea la última vez que Dios te habla con esta claridad. No lo dejes pasar. El infierno no es solo oscuridad, llanto y dolor. Es también la ausencia absoluta de todo lo bueno que Dios ofrece. En esta vida, aún el más incrédulo disfruta de los rayos del sol, del aire, del amor de una madre, de la belleza de la creación. Todo eso son reflejos de la bondad de Dios. Es un lugar donde el alma queda atrapada en una eternidad sin propósito, sin descanso, sin consuelo. Y no se trata de una advertencia simbólica. Jesús fue claro: el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. Él lo describió como un horno de fuego, como un lugar de tormento, donde habrá lloro y crujir de dientes. ¿Podemos imaginar siquiera eso? Un alma gritando por 1000 años, por 10.000, por 1.000.000, sin encontrar nunca una salida, sin hallar perdón. Una eternidad de conciencia, sabiendo que tu destino fue sellado, que tu oportunidad pasó, y que nunca más podrás ver la luz. ¿Podemos darnos el lujo de ignorar eso? Y aquí está lo más estremecedor: no hace falta ser un asesino o un dictador para terminar allí. Jesús dijo que muchos religiosos estarán en ese lugar. Personas que dijeron: Señor, Señor, que hicieron milagros, que predicaron incluso, pero no tenían una relación real con Dios. Gente que tenía apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos. Porque el infierno no es solo para los grandes pecadores, según los criterios humanos. Es para todo aquel que decidió vivir sin Dios, que rechazó su gracia, que eligió sus propios caminos, que vivió para sí mismo. Tal vez te estés preguntando: ¿qué puedo hacer para evitar ese destino? La respuesta es sencilla, pero poderosa: cree en Jesús y arrepiéntete de corazón. No como un acto religioso vacío, sino como un reconocimiento profundo de tu pecado, de tu necesidad, de tu quiebra espiritual. Acepta que no podés salvarte solo. Cree que Cristo murió por vos, que tomó tu lugar, que pagó tu castigo, que su sangre fue el precio por tu libertad. Y volvé a Dios. Entregale tu vida. Seguí sus caminos. No como un esclavo de normas, sino como un hijo redimido por amor. La cruz es la única razón por la que hoy podemos hablar de esperanza. Porque Cristo descendió al infierno para que vos no tengas que hacerlo. Él cargó con el peso de tu condena. Él bebió la copa de la ira de Dios. Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que vos jamás tengas que estar separado de Dios. Y si ya sos cristiano, este mensaje también te habla. Porque no podemos vivir como si el infierno no existiera. No podemos conformarnos con una fe pasiva, tibia,
indiferente. Hay almas que se pierden cada día. Hay vecinos, familiares, amigos que están corriendo directo al abismo eterno, y nosotros callamos. ¿Dónde está nuestra pasión por las almas? ¿Dónde está nuestra urgencia por predicar? ¿Dónde está nuestra compasión? No podemos seguir entreteniendo a la Iglesia mientras el mundo arde. Necesitamos volver a orar, volver a clamar, volver a salir con la verdad, aunque nos odien, aunque nos rechacen, aunque nos tilden de fanáticos. Porque si evitamos hablar del infierno por miedo a perder audiencia, ya perdimos lo más importante. Hoy te hago una pregunta directa: ¿dónde vas a pasar la eternidad? No importa cuántas veces hayas ido a la iglesia, cuántas Biblias tengas, cuánto sepas, si no estás viviendo en Cristo, con Cristo y para Cristo, no estás listo. Hoy es el día de salvación. Hoy, el Padre te llama. Hoy, la gracia aún está disponible. No endurezcas tu corazón. No sigas posponiendo lo más importante. Volvé a Dios. Corre a sus brazos. Él no quiere condenarte. Él quiere restaurarte, sanarte, transformarte, salvarte. Y si ya estás con Él, levántate. Predica. Intercede. Llorá por los perdidos. Porque mientras el infierno existe, no podemos dejar de hablar. Y mientras haya sangre en nuestras venas, debemos gritar al mundo: Jesús salva. Jesús viene. Jesús es la única esperanza.